Él prometió traerlos, y en su corazón hizo propósito firmísimo de no volver sin ambas bestias. Pero aquel día, que era el 23, los asuntos y quehaceres se le aumentaron de tal modo que no tuvo punto de reposo. Además de esto, quiso el cielo que se sacase la lotería, que tuviera noticia de haber ganado un pleito, que dos amigos cariñosos le embarazaran toda la mañana. En fin, el padre entró en la casa sin la mula, pero también sin el buey. Gran desconsuelo mostró Celinina al ver que no venían a completar su tesoro las dos únicas joyas que en él faltaban. El padre quiso al punto remediar su falta, mas la nena se había agravado considerablemente durante el día. Vino el médico y como sus palabras no eran tranquilizadoras, nadie pensó en bueyes, mas tampoco en mulas. El 24 resolvió el pobre señor no moverse de la casa. Celinina tuvo por breve rato un alivio tan patente que todos concibieron esperanzas, y lleno de alegría, dijo el padre: «Voy al punto a buscar eso». Pero como cae rápidamente un ave herida al remontar el vuelo a lo más alto, así cayó Celinina en las honduras de una fiebre muy intensa. Se agitaba trémula y sofocada en los brazos ardientes de la enfermedad, que la constreñía sacudiéndola para expulsar la vida. En la confusión de su delirio y sobre el revuelto oleaje de su pensamiento, flotaba, como el único objeto salvado de un cataclismo, la idea fija del deseo que no había sido satisfecho, de aquella codiciada mula y de aquel suspirado buey, que aún proseguían en estado de esperanza. El papá salió medio loco, corrió por las calles, pero en mitad de una de ellas se detuvo y dijo: «¿Quién piensa ahora en figuras de nacimiento?». Y corriendo de aquí para allí, subió escaleras y tocó campanillas, y abrió puertas sin reposar un instante, hasta que hubo juntado 7 u 8 médicos, y les llevó a su casa. Era preciso salvar a Celinina. Pero Dios no quiso que los 7 u 8, pues la cifra no se sabe a punto fijo, alumnos de Esculapio, contraviniesen la sentencia que él había dado, y Celinina fue cayendo, cayendo más a cada hora, y llegó a estar abatida, abrasada, luchando con indescriptibles congojas, como la mariposa que ha sido golpeada y tiembla sobre el suelo con las alas rotas. Los padres se inclinaban junto a ella con afán insensato, cual si quisieran con la sola fuerza del mirar detener aquella existencia que se iba, suspender la rápida desorganización humana y con su aliento renovar el aliento de la pobre mártir que se desvanecía en un suspiro. Sonaron en la calle tambores y zambombas y alegre chasquido de panderos. Celinina abrió los ojos, que ya parecían cerrados para siempre, miró a su padre y con la mirada tan solo y un grave murmullo que no parecía venir ya de lenguas de este mundo, pidió a su padre lo que éste no había querido traerle. Traspasados de dolor padre y madre, quisieron engañarla, para que tuviese una alegría en aquel instante de suprema aflicción, y presentándole los pavos le dijeron: «Mira, hija de mi alma, aquí tienes la mulita y el bueyecito». Pero Celinina, aun acabándose, tuvo suficiente claridad en su entendimiento para ver que los pavos no eran otra cosa que pavos, y los rechazó con agraciado gesto. Después siguió con la vista fija en sus padres y ambas manos en la cabeza señalando sus agudos dolores. Poco a poco fue extinguiéndose en ella aquel acompasado son que es el último vibrar de la vida, y al fin todo calló, como calla la máquina del reloj que se para, y la linda Celinina fue un gracioso bulto, inerte y frío como mármol, blanco y transparente como la purificada cera que arde en los altares. ¿Se comprende ahora el remordimiento del padre? Porque Celinina tornara a la vida, hubiera él recorrido la tierra entera para recoger todos los bueyes y todas, absolutamente todas las mulas que en ella hay. La idea de no haber satisfecho aquel inocente deseo era la espada más aguda y fría que traspasaba su corazón. En vano con el raciocinio quería arrancársela. Pero ¿de qué servía la razón si era tan niño entonces como la que dormía en el ataúd y daba más importancia a un juguete que a todas las cosas de la tierra y del cielo? En la casa se apagaron al fin los rumores de la desesperación, como si el dolor, internándose en el alma, que es su morada propia, cerrara las puertas de los sentidos para estar más solo y recrearse en sí mismo. Era Nochebuena, y si todo callaba en la triste vivienda recién visitada de la muerte, fuera, en las calles de la ciudad,
y en todas las demás casas resonaban placenteras bullangas de groseros instrumentos músicos, y vocería de chiquillos y adultos cantando la venida del Mesías. Desde la sala donde estaba la niña difunta, las piadosas mujeres que le hacían compañía oyeron espantosa algazara, que al través del pavimento del piso superior llegaba hasta ellas, conturbándolas en su pena y devoto recogimiento. Allá arriba, muchos niños chicos, congregados con mayor número de niños grandes y felices papás y alborozados tíos y tías, celebraban la Pascua, locos de alegría ante el más admirable nacimiento que era dado imaginar, y atentos al fruto de juguetes y dulces que en sus ramas llevaba un frondoso árbol con 1000 vistosas candilejas alumbrado. Hubo momentos en que con el grande estrépito de arriba parecía que retemblaba el techo de la sala, y que la pobre muerta se estremecía en su caja azul, y que las luces todas oscilaban, cual si, a su manera, quisieran dar a entender también que estaban algo peneques. De las 3 mujeres que velaban, se retiraron 2, quedó una sola, y ésta, sintiendo en su cabeza grandísimo peso, a causa sin duda del cansancio producido por tantas vigilias, tocó el pecho con la barba y se durmió. Las luces siguieron oscilando y moviéndose mucho, a pesar de que no entraba aire en la habitación. Creeríase que invisibles alas se agitaban en el espacio ocupado por el altar. Los encajes del vestido de Celinina se movieron también, y las hojas de sus flores de trapo anunciaban el paso de una brisa juguetona o de manos muy suaves. Entonces Celinina abrió los ojos. Sus ojos negros llenaron la sala con una mirada viva y afanosa que echaron en derredor y de arriba abajo. Inmediatamente después separó las manos sin que opusiera resistencia la cinta que las ataba, y cerrando ambos puños se frotó con ellos los ojos, como es costumbre en los niños al despertarse. Luego se incorporó con rápido movimiento, sin esfuerzo alguno, y mirando al techo se echó a reír. Pero su risa, sensible a la vista, no podía oírse. El único rumor que fácilmente se percibió era una bullanga de alas vivamente agitadas, cual si todas las palomas del mundo estuvieran entrando y saliendo en la sala mortuoria y rozaran con sus plumas el techo y las paredes. Celinina se puso en pie, extendió los brazos hacia arriba, y al punto le nacieron unas alitas cortas y blancas. Batiendo con ellas el aire, levantó el vuelo y desapareció. Todo continuaba lo mismo, las luces ardiendo, derramando en copiosos chorros la blanca cera sobre las arandelas, las imágenes en el propio sitio sin mover brazo ni pierna ni desplegar sus austeros labios, la mujer sumida plácidamente en un sueño que debía saberle a gloria. Todo seguía lo mismo, menos la caja azul, que se había quedado vacía. Hermosa fiesta la de esta noche en casa de los señores de... Los tambores atruenan la sala. No hay quien haga comprender a esos endiablados chicos que se divertían más renunciando a la infernal bulla de aquel instrumento de guerra. Para que ningún humano oído quede en estado de funcionar al día siguiente, añaden al tambor esa invención del Averno llamada zambomba, cuyo ruido semeja a gruñidos de Satanás. Completa la sinfonía el pandero, cuyo atroz chirrido de caldetería vieja alborota los nervios más tranquilos. Y sin embargo, esta discorde algazara, sin melodía y sin ritmo, más primitiva que la música de los salvajes, es alegre en aquesta singular noche y tiene cierto sonsete lejano de coro celestial. El nacimiento no es una obra de arte a los ojos de los adultos, pero los chicos encuentran tanta belleza en las figuras, expresión tan mística en el semblante de todas ellas, y propiedad tanta en sus trajes, que no creen haya salido de manos de los hombres obra más perfecta, y la atribuyen a la industria peculiar de ciertos ángeles dedicados a ganarse la vida trabajando en barro. El portal de corcho, imitando un arco romano en ruinas, es monísimo, y el riachuelo representado por un espejillo con manchas verdes que remedan acuáticas hierbas y el musgo de las márgenes, parece que corre por la mesa adelante con plácido murmullo. El puente por do pasan los pastores es tal que nunca se ha visto el cartón tan semejante a la piedra. Al contrario de lo que pasa en muchas obras de nuestros ingenieros modernos, los cuales hacen puentes de piedra que parecen de cartón. El monte que ocupa el centro se confundiría con un pedazo de los Pirineos, y las lindas casitas, más pequeñas que las figuras,
y sus árboles figurados con ramitas de evónimos dejan atrás a la misma naturaleza. En el llano es donde está lo más bello y las figuras más características, las lavanderas que lavan en el arroyo, los paveros y polleros conduciendo sus manadas, un guardia civil que lleva 2 granujas presos, caballeros que pasean en lujosas carretelas junto al camello de un rey mago, y Perico el ciego tocando la guitarra en un corrillo donde curiosean los pastores que han vuelto del portal. Por medio a medio pasa un tranvía lo mismito que el del barrio Salamanca, y como tiene 2 raíles y sus ruedas a cada instante le hacen correr de oriente a occidente con gran asombro del rey negro, que no sabe qué endiablada máquina es aquella. Delante del portal hay una lindísima plazoleta, cuyo centro lo ocupa una redoma de peces, y no lejos de allí vende un chico la correspondencia, y bailan gentilmente 2 majos. La vieja que vende buñuelos y la castañera de la esquina son las piezas más graciosas de este maravilloso pueblo de barro, y ellas solas atraen con preferencia las miradas de la infantil muchedumbre. Sobre todo aquel chicuelo andrajoso que entre una mano tiene un billete de lotería y con la otra le roba bonitamente las castañas del cesto a la tía Lambrijas, hace desternillar de risa a todos. En suma, el nacimiento número 1 de Madrid es el de aquella casa, una de las más principales, y ha reunido en sus salones a los niños más lindos y más juiciosos de 20 calles a la redonda. Pues, ¿y el árbol? Está formado de ramas de encina y cedro. El solícito amigo de la casa que lo ha compuesto con gran trabajo declara que jamás salió de sus manos obra tan acabada y perfecta. No se pueden contar los regalos pendientes de sus hojas. Son, según la suposición de un chiquitín allí presente, en mayor número que las arenas del mar. Dulces envueltos en cáscaras de papel rizado, mandarinas, que son los niños de pecho de las naranjas, castañas arropadas en mantillas de papel de plata, cajitas que contienen glóbulos de confitería homeopática, figurillas diversas a pie y a caballo, cuanto Dios crió para que lo perfeccionase luego la mayonesa o lo vendiese Scrop, ha sido puesto allí por una mano tan generosa como hábil. Alumbraban aquel árbol de la vida candilejas en tal abundancia que, según la relación de un convidado de 4 años, hay allí más lucecitas que estrellas en el cielo. El gozo y la caterva infantil no puede compararse a ningún sentimiento humano. Es el gozo inefable de los coros celestiales en presencia del sumo bien y de la belleza suma. La superabundancia de satisfacción casi les hace juiciosos, y están como perplejos, en seráfico arrobamiento, con toda el alma en los ojos, saboreando de antemano lo que han de comer, y nadando, como los ángeles bienaventurados, en éter puro de cosas dulces y deliciosas, en olor de flores y de canela, en la esencia increada del juego y de la golosina. Mas de repente sintieron un rumor que no provenía de ellos. Todos miraron al techo, y como no veían nada, se contemplaban los unos a los otros riendo. Oíase gran murmullo de alas rozando contra la pared y chocando en el techo. Si estuvieran ciegos, habrían creído que todas las palomas de todos los palomares del universo se habían metido en la sala. Pero no veían nada, absolutamente nada. Notaron, sí, de súbito, una cosa inexplicable y fenomenal. Todas las figurillas del nacimiento se movieron. Todas variaron de sitio sin ruido. El coche del tranvía subió a lo alto de los montes, y los reyes se metieron de patas en el arroyo. Los pavos se colaron sin permiso dentro del portal, y San José salió todo turbado, cual si quisiera saber el origen de tan rara confusión. Después, muchas figuras quedaron tendidas en el suelo. Si al principio las traslaciones se hicieron sin desorden, después se armó una baraúnda tal que parecían andar por allí 100.000 manos afanosas de revolverlo todo. Era un cataclismo universal en miniatura. El monte se venía abajo, faltándole sus cimientos seculares. El riachuelo variaba de curso, y echando fuera del cauce sus espejillos, inundaba espantosamente la llanura. Las casas hundían el tejado en la arena. El portal se estremecía cual si fuera combatido de horribles vientos, y como se apagaron muchas luces, resultó nublado el sol y obscurecidas las luminarias del día y de la noche. Entre el estupor que tal fenómeno producía, algunos pequeñuelos reían locamente, y otros lloraban. Una vieja supersticiosa les dijo: ¿No sabéis quién hace este trastorno?
hácenlo los niños muertos que están en el cielo, y a los cuales permite Padre Dios esta noche que vengan a jugar con los nacimientos. Todo aquello tuvo fin, y se sintió otra vez el batir de las alas alejándose. Acudieron muchos de los presentes a examinar los estragos, y un señor dijo: «Es que se ha hundido la mesa y todas las figuras se han revuelto». Empezaron a recoger las figuras y a ponerlas en orden. Después del minucioso recuento y de reconocer una por una todas las piezas, se echó de menos algo. Buscaron y rebuscaron, pero sin resultado. Faltaban 2 figuras, la mula y el buey. Ya cercano el día, iban los alborotadores camino del cielo, más contentos que unas pascuas, dando brincos por esas nubes, y eran millones de millones, todos preciosos, puros, divinos, con alas blancas y cortas que batían más rápidamente que los más veloces pájaros de la tierra. La bandada que formaban era más grande que cuanto pueden abarcar los ojos en el espacio visible, y cubría la luna y las estrellas como cuando el firmamento se llena de nubes. «Aprisa, aprisa, caballeritos, que va a ser de día», dijo uno, «y el abuelo nos va a reñir si llegamos tarde. No valen nada los nacimientos de este año. Cuando uno recuerda aquellos tiempos...». Celinina iba con ellos, y como por primera vez andaba en aquellas altitudes, se atolondraba un poco. «Ven acá», le dijo uno, «dame la mano y volarás más derecha». «¿Pero qué llevas ahí?» «Esto», repuso Celinina oprimiendo contra su pecho 2 groseros animales de barro, «son pa' mí, pa' mí». «Mira, chiquilla, tira esos muñecos. Bien se conoce que sales ahora de la tierra. Has de saber que aunque en el cielo tenemos juguetes eternos y siempre deliciosos, el abuelo nos manda al mundo esta noche para que enredemos un poco en los nacimientos. Allá arriba se divierten también esta noche, y yo creo que nos mandan abajo porque les mareamos con el gran ruido que metemos. Pero si Padre Dios nos deja bajar y andar por las casas, es a condición de que no hemos de coger nada, y tú has afanado eso». Celinina no se hacía cargo de estas poderosas razones, y apretando más contra su pecho los 2 animales, repitió: «Pa' mí, pa' mí». «Mira, tonta», añadió el otro, «que si no haces caso nos vas a dar un disgusto. Baja en un vuelo y deja eso, que es de la tierra y en la tierra debe quedar. En un momento vas y vuelves, tonta. Yo te espero en esta nube». Al fin Celinina cedió, y bajando, entregó a la tierra su hurto. Por eso observaron que el precioso cadáver de Celinina, aquello que fue su persona visible, tenía en las manos, en vez del ramo de flores, 2 animalillos de barro. Ni las mujeres que la velaron, ni el padre, ni la madre, supieron explicarse esto. Pero la linda niña, tan llorada de todos, entró en la tierra apretando en sus frías manecitas la mula y el buey. Fin de La mula y el buey, de Benito Pérez Galdós. Sección número 29 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El almohadón de pluma, de Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía 1 hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol,
producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en esa casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad, que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordán! ¡Jordán!», clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia, soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. «Psst», se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio. Poco hay que hacer».
Solo eso me faltaba, resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas olas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama, con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Fin de El almohadón de pluma, de Horacio Quiroga. Sección número 30 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Los 5 sentidos, de Edith Nesbit. El fin repentino de las actividades experimentales del profesor Boyd Thompson
cuyos descubrimientos se han hecho hoy día del dominio común de todos los biólogos, causó profunda sorpresa entre las personas profanas a la ciencia. La gente ignorante se dijo entre sí que era una lástima, y al pronunciar su nombre empleó todos esos lugares comunes propios de casos análogos. Pero el verdadero significado y causa de aquel fin se han ocultado cuidadosamente, de igual modo que los acontecimientos que inmediatamente lo precedieron. Se corrió entonces un velo sobre todas las cosas que le hubiesen agradado conocer al público, y solamente ahora las circunstancias se han arreglado en tal forma que permiten que se cuente la historia completa. Mi propósito es aprovecharme de estas circunstancias favorables para hacerlo. Capítulo primero. Desde la niñez había demostrado el profesor Boyd Thompson una irresistible inclinación a escudriñar y desentrañar los numerosos misterios insondables que nos ofrece la creación a cada paso. Cuando cumplió los 8 años, un tío suyo le regaló un microscopio y le mostró la forma de sorprender los secretos de una gota de agua que, límpida a la vista, descubría al microscopio un mundo nuevo y desconocido, dotado de una extremada vitalidad. A la edad de 10 años, Arturo Boyd Thompson fue enviado a una escuela particular. El maestro era un acólito de la ciencia, un hombre que se conceptuaba elevado sacerdote de Huxley y Tyndall, y un admirador de Darwin. De aquí a que eligiese después la medicina como una profesión, cuando llegó a la edad en que el joven Thompson pudo consagrarse a estudios profundos, no hubo más que un paso. La química inorgánica perdió su encanto, y bajo la capa de la medicina y de la cirugía, su innata curiosidad científica tomó nuevo incremento. Se hizo discípulo de Esculapio y fue un entusiasta por la vivisección. Sin embargo, por mucho que le apasionasen las investigaciones científicas, su espíritu necesitaba de vez en cuando reposo. En uno de esos pequeños intervalos, durante las vacaciones estivales, Thompson encontró a Lucila y se enamoró de ella. Los jóvenes forjaron los más risueños proyectos para el futuro. Pero una noche, una declaración incidental de Lucila estuvo a punto de enturbiar el cielo azul de su dicha. Ella nunca podría, nunca querría casarse con un viviseccionista. La luna marchaba lentamente en la inmensa calma del espacio. La hora era propicia, los amantes apasionados. Thompson, bajo el influjo irresistible de la hora del encanto, no vaciló en jurar a su amada que abandonaría para siempre sus investigaciones científicas sobre seres vivos. Regresó a Londres y reemprendió sus estudios. Todas las semanas escribía a Lucila 3 veces. Se recibió de doctor y publicó la célebre tesis que causó el asombro del mundo científico. La acción de la cholina en el sistema nervioso, creo que se intitulaba. Lucila pidió entonces a un librero todos los impresos relacionados con su amado, y 3 semanas después de la publicación de aquella tesis, que fue realmente el principio de la fama de Thompson, le escribió desde Kent la siguiente epístola: Mi idolatrado Arturo, has vuelto a hacerlo otra vez. Tú sabes cuánto te amo, y creo que tú me amas, pero debes escoger entre mi amor y torturar animales inofensivos. Si no escoges bien, entonces es adiós y Dios te perdone. Lucila. Él leyó la carta, y el corazón se sobrepuso a la inteligencia en la lucha que se entabló
entre su amor y la ciencia. Pero la victoria no fue tan decisiva que le impidiera buscar un amigo y un discípulo para que realizasen cierta investigación antes de su partida para Tenterden, en donde ella vivía. Cuando Thompson llegó a la coquetona casita de Lucila, ésta le recibió en la sala. Estaba muy pálida y delicada. Su blonda cabellera recogida en 2 gruesas trenzas caía sobre la nítida blancura de su traje, y la conversación siempre giró sobre el mismo punto. «¿Pero tú no lo piensas?», exclamó él, aproximándose un poco. «Sí, lo pienso», replicó Lucila, muy blanca, muy temblorosa, muy decidida. «Pero es mi vida», imploró Thompson. «Es la vida de miles. Tú no lo comprendes. Lo que yo comprendo es que torturas a los animales. Y yo no puedo soportar eso». Él le tomó las manos. «No», dijo Lucila. «Cuando pienso lo que hacen esas manos...» «Mi adorada», prorrumpió él vehementemente, «¿qué es más importante? ¿Un perro o una persona?» «Todas son criaturas de Dios», contestó inconmovible. «Todas son criaturas de Dios». «Tú no comprendes», continuó diciendo Thompson, apelando a todos los recursos de su retórica. «Solo Spencer Wells ha hecho descubrimientos asombrosos, nada más que experimentando sobre conejos. No me lo digas, no necesito oírlo». La galantería le prohibía hablar claramente. De consiguiente, Thompson buscó refugio en generalidades. «Spencer Wells, que es un operador, ha devuelto miles de mujeres a sus esposos y salvado miles de mujeres para sus hijos. No me importa lo que hace. Está mal si lo hace en esta forma». Y así terminaron después de una larga e inútil discusión, sin lograr convencerse ninguno de los dos. Para ella, él era brutal. Además, era evidente que no le amaba. Para él, ella le parecía irrazonable, estrecha y ciega a los grandes ideales de la nueva ciencia. «Entonces, adiós», dijo Thompson al fin. «Si se diera, tú me despreciarías, pues yo sería el primero en despreciarme. No está bien. Adiós, querida». «Adiós. Sé que tengo razón. Algún día te convencerás de ello». «Nunca», contestó él con plena satisfacción. «No puedo aceptar tu amor por bien del mundo entero». «Eso prueba el afecto que me tienes», dijo, y desapareció del cuarto entre el crujido de sus enaguas de seda. Él regresó entonces a Staplehurst, anonadado por el conflicto, pero la emoción murió pronto. Se extinguió y dejó, como las cenizas, una fría resolución. Tal fue el final de los proyectos color de rosa de aquel fugaz idilio. Capítulo 2. Fue verdaderamente accidental la forma en que Thompson hizo su gran descubrimiento. Hay muchos que afirman que todos los grandes descubrimientos son accidente o providencia. Los términos son, en realidad, idénticos en el fondo. Thompson se concentró en el trabajo para borrar las huellas de las heridas del alma. Lo mismo que otros se sumergen en el agua para limpiarse las manchas de sangre, y lo hizo quizá algo ciegamente. La inyección que inoculó en aquel conejo blanco no estaba compuesta de los ingredientes que él se había propuesto usar. Por más que estrujaba su cerebro, no podía encontrar lo que necesitaba, y en esta especie de frenesí experimental, del que no está exento ningún investigador científico, se puso a meditar en busca de una nueva idea, y ésta se presentó en la forma de una droga
que jamás hubiera intentado usar en estado normal. Una medicina desacreditada, mágica y extraña, traída por un misionero de una tribu salvaje del mar de Sunda, ejemplo de la ignorancia de los idólatras. Y sin embargo, aquella droga produjo un milagro. Él se había abierto paso trabajosamente a través de la limitada oposición de los hechos conocidos. Había luchado en las sombras, y este descubrimiento era como la luz deslumbrante que hiere los ojos de un hombre cuando su pico abre un agujero en una cueva obscura y se encuentra de repente cara a cara al sol. El efecto era indudable. Ahora, a él le correspondía cerciorarse de la causa, eliminar todos los otros factores a los cuales se pudiera deber aquel efecto. En un principio experimentó con cautela, lentamente. En todas estas cosas invirtió años y años de afanosa labor. Nunca se cansó, nunca se impacientó. Las más ligeras variaciones, las menores indicaciones fueron ansiosamente observadas, fielmente anotadas. Toda su alma estaba concentrada en su obra. Lucila era un hermoso recuerdo de su vida, pero nada más que un recuerdo. La realidad era este descubrimiento, el accidente, la providencia. Los días sucedíanse a los días, todos parecidos, y sin embargo, en cada uno de ellos se daba, casi imperceptiblemente, un paso hacia adelante, o se tropezaban con una dificultad imprevista, pérdidas y equivocaciones que luego requerían días y semanas para poderlas recuperar. Thomson era ahora profesor, y su cabello había encanecido antes que su logro surgiera ante él, hermoso, inevitable, austero, en su completo esplendor, como ante el artista triunfante surge acabada de sus manos la obra de arte. Había encontrado uno de los secretos que la naturaleza ha guardado más avaramente en sus obscuras entrañas. Había descubierto la oculta posibilidad de la sensación. Más claramente, había hallado por accidente o providencialmente la forma de hacer más intensa la sensación. De un modo vago, había percibido con cierta incredulidad su descubrimiento. Los conejos y los conejillos de la India lo habían demostrado sin que dejasen lugar a duda. Entonces, una noche, se dio cuenta de que aquellos resultados debían ser contrarrestados por algo. Comprendió que mediante aquella droga que, por decirlo así, se había impuesto sobre sí mismo, podía dar mayor intensidad a los 5 sentidos de cualquier animal inferior. ¿Se podría acaso obtener el mismo resultado sobre el hombre? Si era así, nuevos mundos, fuera del alcance de su cansada inteligencia, se abrían ante él. Si era así, habría realizado un descubrimiento, hecho una contribución a la ciencia que había amado tanto y seguido a tanta costa, un descubrimiento y una contribución igual a la que cualquier hombre hubiera hecho hasta entonces. Oscurecía la fama de Ferrier, Leo y Horsley, y su nombre aparecería en parangón con Galileo, Newton y Harvey. ¿Podría encontrar una persona a quien someter a esta prueba? El alma del hombre que Lucila había amado se revolvió y se rebeló. No, él había experimentado sobre conejos y conejillos de la India, pero cuando había que hacerlo sobre el hombre, solo existía uno a quien él podía escoger, él mismo. Al menos ella no podría decir que era un cobarde o un injusto.
cuando llegaba el momento de aplicar su nuevo descubrimiento en un ser humano. Su enorme laboratorio se hallaba silencioso y desierto. Sus ayudantes se habían ido y dispersádose sus discípulos. Estaba solo entre sus instrumentos, sus retortas, sus drogas, sus tubos de prueba. En las sombras, en el extremo de la pieza, el último ayudante que se iba había apagado la luz eléctrica y sumido en tinieblas formas extrañas, igmógrafos, galvanómetros y el aspecto ligeramente amenazante de aparatos complejos. Thomson sabía que esta droga, con otras, diversamente combinadas y aplicadas, producía en los animales una intensidad anormal de los sentidos, que acrecentaba, como si estuviera agrandado 1000 veces, el oído, la vista y el tacto, y casi tenía la seguridad de que los sentidos del gusto y del olfato. Pero en cuanto a la extensión del aumento, no podía formarse una idea exacta. ¿Se pondría él aquella noche en posición de poder hablar con autoridad sobre estos puntos? Sacó su libro de notas y lo abrió. Fue al armario y descorrió la cerradura con la brillante llave que pendía de su cadena de reloj a modo de dije. Desenrolló un papel y lo extendió sobre la mesa en donde ninguno que entrase en el laboratorio dejase de verlo. Entonces sacó unos frasquitos, 3, 4, 5. Limpió una copa graduada y vertió en ella despacio unas gotas pesadas. Una botella más grande proporcionó un medio en que todos se mezclaron. Apenas titubeó lo más mínimo al recogerse las mangas y al introducir la afilada aguja en su brazo. Oprimió entonces el extremo de la jeringa y se dio la inyección. Sus efectos, aunque no inmediatos, fueron repentinos. Tuvo que cerrar los ojos, tambaleándose en efecto, y sintió alegría de tener el instrumento cerca de sí, pues la droga circulaba por su cuerpo con vertiginosa rapidez. Entonces, de repente, todo pareció calmarse. Sus dedos, sosteniendo todavía la jeringa de cristal, enviaban rápidos mensajes a su cerebro. Cuando contemplaba las manos, veía que lo que hacían sus dedos era el terso y transparente tubo de cristal. Lo que sentía, en cambio, era como si sus dedos aprisionasen un enorme cilindro, áspero al tacto. Él se preguntaba entonces por qué, si su sentido se había en realidad acrecentado hasta aquel extremo, no le parecía todo enorme, su anillo, su cuello. Con fría tranquilidad examinó el nuevo fenómeno. Parecía que solamente se agrandaba aquello en que fijaba su atención. Su inteligencia conservó en la mano la jeringa y pensó en el anillo. Apartó su atención del tubo y volvió después a concentrarla en él para sentir su pequeñez crecer, agrandar, hacerse enorme entre sus dedos. «Esto es por consiguiente un éxito», exclamó, y dejó la jeringa sobre la mesa, precisamente al lado de una ringlera de tubos de prueba que para los ojos no eran más que pequeños cilindros de cristal, y en cambio para el tacto semejaba los tubos de un gran órgano. «¡Éxito!», volvió a decir y mezcló el antídoto, pues había encontrado el antídoto en una de esas ráfagas de intuición, de imaginación, de genio que iluminan el camino de la ciencia como las estrellas alumbran el camino de un barco en las obscuridades del océano. La acción del antídoto fue suficiente para una noche. Cerró el armario, abandonó el laboratorio, testigo de su afanoso trabajar en busca del enigma, teatro ahora del gran triunfo de sus anhelos. Uno por uno,
Día tras día experimentó la acción de su droga sobre sus otros sentidos. Sin pretensiones de ser técnico, creo conveniente explicar que la droga era una sola en todos los casos. Su acción se dirigía a este o al otro grupo de nervios mediante otras drogas mezcladas con aquella. Espero que esto es claro. El sentido del olfato fue probado en su laboratorio con sus confusos olores. Se hizo abominable para él. Apenas pudo reprimirse de lanzarse al balcón para sumergirse en el frescor de la noche. El sentido del gusto le dio, agrandado 1000 veces, el sabor del café, de la comida, con tal intensidad que apenas podía soportarlo. Pero era un éxito, exclamó después de haber bebido el antídoto. Un éxito en toda la línea. Entonces probó la acción del descubrimiento con el sentido del oído, y el ruido de Londres llegó a él como el ronquido de un gigante. Sin embargo, cuando fijó la atención en los movimientos de una mosca, cesaron todos los demás sonidos y oyó el ruido de las patas de la mosca al caminar sobre la mesa. «Éxito», dijo en voz alta, y su voz sonó en sus oídos como el aullido de un monstruo. «Éxito, éxito». Solo restaban los ojos. Y aquí, aunque parezca extraño, el profesor vacilaba como dominado de un repentino descorazamiento. A aquella mayor intensidad de los sentidos tenía que seguir forzosamente la reacción, y si ésta era demasiado potente, podría muy fácilmente quedarse ciego. Pero el espíritu de un explorador de la ciencia es como el espíritu del que explora los ríos de África y se embarca para descubrir tierras desconocidas. Tomó la jeringa con mano firme, hizo la necesaria punción y esperó los resultados. Sus ojos parecían dilatarse, contraerse enormemente, nadar en una corriente de fuego. Entonces vio y la jeringa cayó de sus manos, pues todo lo estable de la tierra parecía ponerse de repente en movimiento. Incluso el aire se había espesado y se presentaba lleno de formas extrañas. Más tarde comprendió que aquellos eran los microbios y bacilos que cubren e invaden todas las cosas que en este mundo parecen tan claras y brillantes. Concentrando su visión, percibió en el polvo de un día de las botellas millares de criaturas que se estrujaban y retorcían. Las proporciones del laboratorio parecían poco alteradas. Las líneas y las formas grandes permanecían prácticamente lo mismo. Solo las cosas pequeñas no eran más tiempo pequeñas. Lo invisible se había hecho visible. Ahora, por primera vez en su vida, se sentía agradecido por los límites que la naturaleza había impuesto a las facultades del cuerpo humano. Él había acrecentado esas facultades. Si dejaba perezosamente vagar su mirada al azar, como se hace en el vals, por ejemplo, todo se presentaba como de costumbre. Pero desde el momento en que contemplaba fijamente una cosa, se hacía enorme. El profesor cerró los ojos. El éxito había superado a sus más extravagantes ensueños. En efecto, él no se hubiera figurado jamás que aquel fuese tan completo, tan decisivo. Al día siguiente, Thomson decidió examinar la droga en todos sus aspectos, dar de una vez mayor intensidad a todos sus sentidos, y así se vería en una posición superior al resto de los mortales y transformado de simple profesor en semidios.
La gran cuestión era, naturalmente, cómo las 5 variantes de su droga obrarían armónicamente o se neutralizarían unas a otras. Thompson trabajaba con un producto peligroso, cuyas consecuencias eran harto difíciles de prever. Además, esta droga venía de un país del misterio y del conocimiento de los secretos que llamamos magia. Aunque no presentía ningún peligro en el experimento, el profesor consagró varias horas en ordenar y destruir sus papeles, entre otros, algunas páginas amarillentas de un libro de notas. Después de la comida, retuvo a su criado en el momento en que aquél se disponía a abandonar la pieza con el último servicio en la mano. «Puedo también decirte, Parker», dijo el profesor, arrastrado por un impulso inesperado, «que te beneficiaré en mi testamento con ciertas condiciones. Si algún accidente me ocasionara la muerte, se lo pondrás inmediatamente en comunicación de un procurador cuyo nombre te daré ahora». El hombre modelo, enseñado por 15 años de servicio en casa del profesor, sacó un libro de notas y apuntó claramente la dirección que le dio su amo. «¿Necesita alguna cosa más el señor?», preguntó con el lápiz en la mano. «No», contestó el profesor, «nada más. Buenas noches, Parker». «Buenas noches, señor», repuso el hombre modelo. Capítulo 3. Las primeras palabras que volvieron a salir después de los labios del hombre modelo fueron una llamada urgente por teléfono a la casa del doctor más próximo. «¿Puede usted venir enseguida, señor? Temo que mi amo, el profesor Boyd Thompson, se encuentra muy grave». Eran las 6:30 cuando el doctor Jones se detenía sobre el cuerpo inanimado del profesor que yacía tendido en el suelo del laboratorio. «Sus investigaciones han concluido», dijo el doctor. «Sí, está muerto. Hace varias horas que ha muerto». «¿Cuándo lo encontró usted?» «Fui a llamar a mi amo, como de costumbre», dijo Parker. «Él se levantaba a las 6 en invierno y en verano, señor. Pero no estaba en su cuarto y la cama se hallaba intacta. De consiguiente vine aquí, señor. Mi amo solía trabajar a veces de noche, cuando estaba muy interesado en un experimento, y entonces le gustaba tomar su café a las 6. «Sí, comprendo», dijo el doctor Jones. «Bueno, es mejor que despierte a la servidumbre y vaya a buscar al médico de la casa. Es un ataque cardíaco, pero opino que sea él mismo quien firme el certificado de defunción». «¿Es que no se puede hacer nada?», preguntó Parker afligido. «Nada», repuso el doctor. «Es el destino de todos. Ya puede usted pensar en buscar una colocación». «Sí, señor. Él me dijo precisamente ayer noche lo que tenía que hacer en caso de que le ocurriese algo. ¿Tendría acaso alguna idea?» «Algún presentimiento, tal vez», dijo corrigiendo el doctor. Los funerales se hicieron sin ruido alguno, pues así lo había dispuesto el profesor Boyd Thompson en su última voluntad. Él mismo era quien había dispuesto todos los detalles. El cuerpo debía ser amortajado en una franela, colocado en un ataúd abierto, cubierto solamente con una sábana y depositado en el mausoleo de la familia, construido en un pequeño parque que rodeaba la granja de Boyd, cuna de todos los Boyd Thompsons. Era una pequeña propiedad de Sussex. El profesor la había visitado algunas veces durante sus cortas vacaciones, y ahora, en su testamento, la legaba a Lucila con una postrera carta de amor, en la que le rogaba diese hospitalidad a su cuerpo en la tumba de sus antepasados, que desde aquel instante le pertenecía, lo mismo que el resto de la finca. A Parker le dejó una amabilidad de 2.500 pesos con la condición de que visitaría y entraría en el mausoleo cada 24 horas durante 14 días después de su funeral. A este fin, el procurador del finado profesor decidió que Parker se trasladara y residiese en Boyd Grange durante una quincena.
pero el hombre modelo, cuyos nervios parecía que iban a saltar, solicitó una compañía. Esto simplificó mucho los arreglos que deseaba hacer el procurador para cerciorarse de que Parker